Buen día, esta es la materia de Fisiología General y nuestro tema es afasia de Wernicke y de Broca. Nuestro equipo está conformado por Aranza Escandón, Michael Hernández, Valeria Pérez y María Fernanda Reducindo. La corteza cerebral se caracteriza por su diversidad estructural, neuroquímica y funcional, pero esto no debe usarse para considerarla reduccionista, sino como un sistema interactivo fundamentado en sus interconexiones. De esta manera, la corteza cerebral controla el pensamiento, la conciencia, la atención, la memoria, el lenguaje, las emociones e incluso la actividad motora. Las funciones de la corteza cerebral son las que menos se conocen, aun cuando ocupan la porción más grande con diferencia al sistema nervioso. Hoy explicaremos esta parte de nuestra anatomía con el objetivo de profundizar las funciones fisiológicas de las áreas de asociación. Como una pequeña introducción, recordaremos que el elemento funcional de la corteza cerebral es una fina capa de neuronas que cubre la superficie del cerebro. Esta capa solo tiene un grosor de 2 a 5 milímetros y esta área ocupa más o menos la cuarta parte de un metro cuadrado. En total, la corteza tiene unos 100.000 millones de neuronas. Se ha demostrado que las diversas áreas de la corteza cerebral cumplen funciones independientes que veremos a continuación. Las áreas de asociación reciben y analizan simultáneamente las señales que reciben de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas, incluso de otras áreas subcorticales, cada una de estas especializadas. Para el estudio de la corteza, hemos dividido en tres áreas principales. La primera, el área de asociación parieto-occipito-temporal. La segunda, el área de asociación prefrontal. Y la tercera, el área de asociación límbica. Cada una de estas se divide en otras áreas que cumplen diferentes funciones y que a continuación iremos describiendo. El área de asociación parieto-occipito-temporal está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital, cuyo límite anterior corresponde a la corteza somatosensitiva, el posterior a la corteza visual y el lateral a la corteza auditiva. Esta área proporciona un alto grado de significación interpretativa a las señales procedentes de todas las áreas sensitivas que la rodean. Sin embargo, esta área de asociación parieto-occipito-temporal también se subdivide en otras áreas funcionales, que veremos a continuación: el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Wernicke, que forma parte del área parieto-occipito-temporal, es importante para la comprensión del lenguaje. La segunda subárea en la que se divide el área parieto-occipito-temporal es el área de circunvolución angular, necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual, lo que conocemos como lectura. Por detrás del área para la comprensión del lenguaje, situada sobre toda la región anterolateral del lóbulo occipital, hay un área visual de asociación que suministra la información visual transportada por las palabras leídas en un libro hasta el área de Wernicke, la región para la comprensión del lenguaje. Esta es la zona que nosotros conocemos como área de circunvolución angular, y es necesaria para extraer este sentido de las palabras que nosotros percibimos mediante la vista. En su ausencia, cualquier persona puede conservar en un 100% esta capacidad de comprensión lingüística a través del oído, pero no a través de la lectura. Ahora hablaremos del área de asociación prefrontal. Primeramente es importante mencionar que esta área funciona en íntima asociación con la corteza motora, con el objetivo de planificar patrones complejos y secuencia de los actos motores. Como contribución a esta actividad, va a recibir potentes señales aferentes a través de un haz subcortical de fibras nerviosas, que van a conectar el área de asociación parieto-occipito-temporal con el área de asociación prefrontal. La corteza prefrontal va a recibir mucha información sensitiva que ya va a estar sometida a un primer análisis, y de aquí va a mandar este control a través del caudado dentro del circuito de retroalimentación para la planificación motora. Otra función en la que también participa es en los procesos de pensamiento. Por ello se dice que ésta le permite planificar actividades tanto no motoras como motoras. En realidad, se ha dicho que esta área de asociación prefrontal suele describirse simplemente como un área importante para la elaboración de los pensamientos, y se dice que almacena la memoria operativa a corto plazo, que se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro. La subárea del área de asociación prefrontal
es la que conocemos como el área de Broca, que va a proporcionar los circuitos nerviosos para la formación de palabras. El área de asociación límbica es otra de las áreas muy importantes en la corteza cerebral. Está situada en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal y en la circunvolución singular que queda en la profundidad de la cisura longitudinal en la cara medial de cada hemisferio. Las áreas de Broca y de Wernicke se descubrieron a finales del siglo XIX, con base en las observaciones hechas en pacientes que sufrían trastornos del habla. En el caso del área de Wernicke, los pacientes observados tenían dificultad para comprender lo que escuchaban, y solo después de la muerte de los pacientes en mención, descubrieron en la necropsia las zonas del cerebro que estaban afectadas, y a partir de ahí determinaron su incidencia en los procesos lingüísticos. El área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen entre sí en la parte posterior del lóbulo temporal superior, donde convergen los lóbulos temporal, parietal y occipital. El área de Wernicke está especialmente desarrollada en el lado dominante del cerebro, el lado izquierdo en casi todos los diestros, y ocupa el lugar más importante entre todos los elementos de la corteza cerebral. Esta zona sensitiva del hemisferio dominante se encarga de interpretar el lenguaje y se encuentra muy asociada a las áreas auditivas primaria y secundaria del lóbulo temporal. Esta vinculación probablemente deriva del hecho de que el primer contacto con el lenguaje se produce a través del oído. Las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y de la circunvolución angular suelen estar mucho más desarrolladas en un hemisferio cerebral que en el otro. Por consiguiente, este lado recibe el nombre de hemisferio dominante. Cuando el área de Wernicke queda destruida en el hemisferio dominante de un adulto, se conservan otros muchos tipos de capacidades interpretativas, las cuales recurren a las regiones del lóbulo temporal, pero del hemisferio opuesto. Se ha denotado que el hemisferio no dominante puede resultar especialmente importante para entender e interpretar la música, las experiencias visuales de carácter no verbal, por ejemplo los patrones visuales, las relaciones espaciales entre la persona y su medio, el significado del lenguaje corporal y de la entonación vocal de las personas. Por lo tanto, aunque hablemos de un hemisferio dominante, esta dominancia se refiere sobre todo a las funciones intelectuales basadas en el lenguaje. El hemisferio que recibe el nombre de no dominante en realidad podría ser dominante para ciertos tipos diversos de inteligencia. El área de Broca está situada en la corteza prefrontal, posterolateral y en parte en el área premotora, específicamente en el hemisferio izquierdo en la zona 44 de Brodmann. En esta área se ponen en marcha los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra o incluso de frases cortas. El área de Broca está directamente relacionada con la producción del lenguaje. Esta se entiende como la facultad para comunicarse a través de un sistema simbólico denominado lengua. Aparte del área 44 de Brodmann, están implicadas también las zonas 45, 47 y gran parte de las 6. Por lo tanto, lo más correcto sería hablar del sistema de Broca, englobando así todas las zonas encargadas de producir la lengua. Dentro de este sistema, podemos encontrar una subdivisión en dos grandes estructuras, la triangular y la opercular. La zona triangular se encontrará en la parte interior del área de Broca, mientras que la opercular se encontraría en la parte posterior. Las funciones específicas que cumple el área de Broca son producción de la conducta verbal, tanto en su modalidad hablada como escrita, gestión de los grafemas, fonemas y palabras para estructurar la gramática y la morfología, coordinación de los órganos articulatorios para regular la pronunciación del lenguaje y regulación de la prosodia, tono de voz y ritmo del habla. Estas funciones son los pilares que sustentan una producción de lenguaje adecuada que permite la comunicación. Por lo tanto, las lesiones en el área de Broca pueden traer consecuencias negativas importantes a la hora de usar el lenguaje y comunicarse, como veremos más adelante. Como dato curioso, cuando una persona ya aprendió un idioma y a continuación aprende otro nuevo, el área cerebral donde se guarda este último queda un poco apartada del área dedicada a almacenar el primero, como cuando viajas a un nuevo país para aprender el idioma local. A continuación, un ejemplo. Verbe aimer. J'aime le café. J'aime le café. J'aime le thé. J'aime le thé. J'aime le sport. J'aime le sport. J'aime les bottines.
J'aime la bottine. J'aime la douce. J'aime la danse. Et j'aime Paris. J'aime Paris. El término afasia hace referencia al trastorno del lenguaje a consecuencia de una lesión cerebral que puede afectar a la lectura, la escritura, la expresión o la comprensión. Por ejemplo, las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse. Este tipo de afasia también se conoce como afasia no fluida o expresiva. Her vitals are excellent. We won't know more until she comes out of the anesthesia. Well, she's starting to come around. Hey, Lori, how are you doing? Let me look at you, okay? Well, responses are good. Follow this for me. Up, down. How you feeling? Honey, we're right here. Well, that's a good sign. Hi, sweetheart. It's called aphasia, part of the brain that helps control how she forms words. It's damaged in the surgery. Vamos a tener que algunas personas consiguen entender el lenguaje hablado o escrito, pero en cambio son incapaces de interpretar el pensamiento que desean expresar, provocando que la persona llegue a decir palabras sin coherencia o sentido con demasiada fluidez. La afasia de Wernicke se caracteriza principalmente por la presencia de dificultades en la comprensión del lenguaje, que lleva a su vez una incapacidad para repetir las palabras de otras personas. Los síntomas y rasgos más característicos de la afasia de Wernicke los vamos a asociar a déficits receptivos, los cuales van a impedir el procesamiento adecuado del lenguaje. Entre las características clínicas principales vamos a tener que va a existir lo que es un déficit grave en la comprensión auditiva y lectora del lenguaje, una incapacidad para poder repetir las palabras y frases correctamente, dificultades para recordar o ya sea pronunciar nombres de objetos o seres vivos. Todo esto es debido a que llega a haber una lesión o una destrucción en el área de Wernicke en la parte posterior de la circunvolución temporal superior del hemisferio dominante. A continuación, se les será presentado un video acerca de un caso clínico de una persona que padece afasia de Wernicke. Enséñame tu pueblo. A ver, Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca raza. Una raza de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, viajar. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Pues claro que ya dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues... Tiene la comprensión alterada. ¿A qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Todas estas vivetas que tienen los niños en el veredicto, esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que estas, las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparente, todas las del pueblo, todas las toblas de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, no hay aitaro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me teoría de que se te echarla la retaran ahora y que se resultaran y salieran burtero y las aunurata la vello y las cogías, pero aunque eso da cuenta, ¿no? ¿Ha cambiado? Mucho, porque unos catan muchos y estos no caen ya y para que un negro. Pero en fin. En ocasiones, una persona es capaz de decidir
lo que quiere expresar, pero no consigue que el aparato vocal emita palabras en vez de ruidos. Este efecto es lo que nosotros conocemos como afasia motora. ¿Y por qué ocurre? Ocurre porque hay una lesión en el área del lenguaje de Broca, que se halla en la región facial premotora y prefrontal de la corteza cerebral. La mayoría de los casos se presentan al 95% en el hemisferio izquierdo. Las personas que presentan esta afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente. Este tipo de afasia también se le conoce como afasia no fluida o expresiva. Los pacientes muestran dificultades para formular oraciones bien estructuradas y su discurso se limita principalmente a expresiones cortas de menos de 4 palabras. Producir los sonidos correctos o encontrar las palabras correctas es a menudo un proceso laborioso. Algunas personas tienen más dificultades para usar verbos que para usar sustantivos. Una persona con afasia de Broca puede entender el habla relativamente bien, particularmente cuando la estructura gramatical del lenguaje es simple. Sin embargo, pueden tener dificultades para comprender oraciones con construcciones gramaticales más complejas. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de 1 o 2 palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Pen. Ahora, un poco más fuerte. Pan. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. ¿No ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien? Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa, que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me pues a la palabra Isa. Te vas a la playa con Isa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? ¿Sí? Venga. Muy bien. Como una breve conclusión, tenemos que los estudios realizados con seres humanos han demostrado que las diversas áreas de la corteza cerebral van a cumplir funciones independientes y es importante resaltar qué pasaría en estas si se llegan a lesionar o destruir. En el caso de la afasia de Wernicke, vamos a tener que este es un trastorno en la comprensión del lenguaje, donde tendremos lo que es una habla fluida, donde habrá poca repetición, una buena sintaxis, buena gramática, pero vamos a tener lo que son palabras inapropiadas y no son conscientes de sus errores, y donde también va a haber lo que es una mala comprensión. Y bueno, en la afasia de Broca vamos a tener que este es un trastorno en la producción del lenguaje, donde tendremos lo que es una habla telegráfica, una tendencia a repetir, habrá lo que es una mala sintaxis y gramática, tendrá una estructura desordenada de las palabras y van a ser conscientes de sus errores y de su comprensión intacta. Teniendo así que en el caso de la afasia de Wernicke, estos van a poder hablar, pero dirán lo que son palabras inapropiadas o revueltas, conocido como lo es la ensalada de palabras o letras,
Y en el caso de la afasia de Broca, estos van a tener una comprensión clara, pero a la hora de mencionarlos, estos no van a poder vocalizarlos de la mejor manera.